Mi padre estaba en el hospital, y mi marido se llevó a toda la familia, 5 personas, de viaje al extranjero. Corté toda comunicación con él. 2 meses después, mi suegro ingresó en el hospital, y él me llamó. Cariño, ven rápido al hospital a pagar los gastos. Hay dolores que no provienen de la separación, sino del momento en que te das cuenta de que nunca has sido considerada parte de la familia. Hasta el día en que mi padre cerró los ojos para siempre, no comprendí que lo más aterrador no es la muerte, sino que la persona a la que llamas marido pueda sonreír y hacerse fotos de viaje mientras tú estás de rodillas firmando un certificado de defunción. Y desde ese día me prometí a mí misma que si ya no tenía a nadie de mi lado, sería yo quien luchara por la justicia en mi propia vida. Me llamo Teresa, tengo 33 años. Durante 7 años de matrimonio, siempre pensé que si aguantaba un poco más, si sacrificaba un poco más, mi familia estaría en paz. Pero resulta que cuanto más sé de una persona, más se da por sentada su sumisión. Aquella noche, el pasillo del Hospital Universitario La Paz parecía interminable. Las luces blancas se reflejaban en el frío suelo de baldosas. Me senté inmóvil, en una silla de plástico frente a la sala de cuidados intensivos, con las 2 manos aferrando el certificado de defunción que el médico acababa de entregarme. Mi padre se ha ido, falleció a las 3:15 de la mañana. Se fue mientras su mano todavía apretaba la mía con fuerza, como si quisiera decir algo, pero ya no le quedaran fuerzas. Bajé la cabeza, las lágrimas ya no corrían. Había llorado tanto que mis ojos estaban secos y ardían. El teléfono en mi mano vibró de repente. Miré la pantalla. No era una llamada de mi marido, ni un mensaje preguntando cómo estaba. Era una notificación de una red social. Mi suegra acababa de publicar una nueva foto. Hice clic en una imagen tomada en una playa de Tenerife. Mi marido estaba en el centro, con una mano en el hombro de su madre y la otra sosteniendo a nuestro hijo. Mi suegro y mi cuñada estaban a cada lado, todos sonriendo radiantes. El pie de foto eran solo unas pocas palabras. La familia es donde se encuentra la mayor felicidad. Más de 300 me gusta, decenas de comentarios de felicitación. Alguien incluso escribió: «Vuestra familia siempre parece tan unida, es admirable». Miré la foto durante mucho tiempo. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios, no de alegría, sino de amargura. En ese momento, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de voz de mi suegra. Lo abrí. Su voz sonaba alegre, como si nada hubiera pasado. «Teresa, los asuntos de tu familia los arreglas tú. ¿De acuerdo? Ah, y en la nevera queda un poco de panceta. Acuérdate de cocinarla para que no se eche a perder. Sería un desperdicio». Apagué el teléfono en silencio, sin responder. Si hubiera sido antes, probablemente me habría disculpado por no haber contestado a tiempo. Pero ahora ya no tenía ganas de decir nada. Una enfermera pasó, me vio sentada inmóvil y preguntó en voz baja: «Señora, ¿todavía no ha llegado su familia?». Apreté los labios. «No». «¿Y su marido?». Miré el certificado de defunción. «Está ocupado». La joven me miró con compasión. Quiso decir algo, pero se contuvo. Quizás entendía que en este hospital se veían demasiadas tragedias. Hay quienes se pelean por cuidar a sus padres, quienes lloran desconsoladamente cuando un ser querido fallece. Pero también hay quienes, como yo, tienen que firmar todos los papeles en soledad. El médico me trajo varios documentos. «La familia tiene que firmar aquí». Cogí el bolígrafo y firmé el certificado de defunción. Firmé la autorización para el traslado del cuerpo, firmé el pago de los gastos hospitalarios. Cada vez que apoyaba el bolígrafo, sentía como si mi corazón recibiera una nueva cuchillada. Durante todo el proceso estuve sola, sin un familiar a mi lado, sin una mano que me consolara, sin un abrazo. Después de completar todos los trámites, salí del hospital. Acababa de amanecer, la ciudad empezaba a llenarse de gente. El ruido de los coches, las bocinas, los vendedores ambulantes, todo seguía su curso normal. Solo mi mundo se había derrumbado. Llamé a mi marido. La primera llamada, no contestó. La segunda, tampoco. A la 15ª llamada, saltó el buzón de voz. Dejé de llamar. Cerca de las 8:00 de la mañana, me devolvió la llamada. Miré la pantalla durante un largo rato antes de contestar. Su voz sonó. «¿Por qué me llamas tanto?». «Estoy de vacaciones con la familia». Dejé el teléfono en la habitación y no me enteré. De fondo se oía el sonido de las olas, risas, y la voz de mi hijo gritando:
Papá, ven a hacer una foto. Cerré los ojos suavemente. Mi padre ha muerto. Al otro lado de la línea hubo un silencio de unos segundos. Pensé que se alarmaría, que me preguntaría dónde estaba, que diría que volvería de inmediato. Pero no, solo suspiró. Encárgate tú de los preparativos funerarios primero. Me quedé helada. Continuó. Ya hemos pagado el tour. Si cancelamos ahora perdemos casi 1.200 € de la reserva. Y además, toda la familia está pasándolo bien. Volver ahora no ayudaría en nada. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué has dicho? Quiero decir que te encargues tú primero. En unos días volveremos. Y ya veremos. No sé en qué momento colgué el teléfono. Solo recuerdo que mi mano temblaba tanto que el teléfono se me cayó al suelo de cemento. La pantalla se agrietó en una esquina, exactamente igual que mi corazón. Esa tarde llevé a mi padre al tanatorio. El empleado me preguntó, ¿hay alguien más de la familia, señora? Respondí en voz muy baja. ¿Están de camino? Miré a lo lejos. No, están de viaje. El hombre guardó silencio. Asintió levemente, sin hacer más preguntas. Esa mirada me dolió más que cualquier palabra de consuelo. Por la noche, me senté frente al retrato de mi padre, en una habitación donde solo se oía el crepitar del incienso. Recordé el día de nuestra boda, cuando mi padre sacó todos sus ahorros de casi 30 años, más de 20.000 €, y se los dio a mi marido para ayudarnos con la entrada del piso. En ese momento, él apretó la mano de mi padre y dijo con total sinceridad, «No se preocupe, suegro. A partir de ahora cuidaré de usted como si fuera mi propio padre». Mi padre sonrió con bondad, incluso le dijo a los vecinos, «Qué suerte he tenido de encontrar un yerno así». Cerré los ojos, y las últimas lágrimas finalmente cayeron. Si tan solo mi padre hubiera sabido ese día que, en su lecho de muerte, el yerno en quien tanto confiaba estaría riendo en una playa con su propia familia. Quizás no le habría dado ese dinero, ni habría depositado toda su confianza en alguien que nunca lo consideró verdaderamente familia. Justo en ese momento, la pantalla de mi teléfono se iluminó de nuevo. Era un mensaje de mi cuñada. «Teresa, acuérdate de recoger un paquete por mí. He pedido unos cosméticos y los he enviado a nuestra casa. Que no se entere mamá de que he comprado tanto». Miré el mensaje sin ira, sin reproche, simplemente apagué la pantalla en silencio y abrí la lista de contactos. Mi dedo se detuvo en un nombre con el que no había contactado en años. David, un compañero de la universidad, que ahora es abogado. Respiré hondo y pulsé el botón de llamar. En cuanto contestó, solo dije una frase. «David, quiero preguntarte algo. Quiero divorciarme». Al otro lado de la línea hubo un silencio de unos segundos. La voz de David seguía siendo tan grave como en la universidad. «Teresa, ¿qué ha pasado?». No respondí de inmediato. Miré el retrato de mi padre. El humo del incienso flotaba lánguidamente frente a su rostro bondadoso. Mi padre nunca había hecho daño a nadie en su vida, y sin embargo, al cerrar los ojos, no tuvo ni un apretón de manos del yerno al que tanto había querido. Respiré hondo. Mi padre ha fallecido. David se quedó en silencio. Anoche. Lo siento mucho. Esta vez, no pude contener las lágrimas. Toda la fuerza que había acumulado desde la noche anterior se desmoronó con esas palabras. Rompí a llorar. No porque mi padre acabara de morir, sino porque por fin alguien se había dignado a darme el pésame. Solo una simple frase, mientras que el hombre que había compartido mi cama durante 7 años solo se preocupaba por el dinero de la reserva del viaje. Cuando me calmé un poco, David preguntó lentamente, «¿Acabas de decir que quieres divorciarte?» «Sí». «¿Lo has pensado bien?» Miré el patio frente al tanatorio. Unas hojas secas eran arrastradas por el viento antes de volver a caer. Exactamente como mi matrimonio, podrido desde hacía mucho tiempo, solo que yo me había empeñado en mantenerlo a flote con toda mi paciencia. Desde ayer hasta ahora lo he pensado muy bien. David no preguntó más. «Guarda todos los documentos relacionados. Los justificantes de transferencia, la escritura de la casa, la libreta de ahorros de tu padre si todavía la tienes, los mensajes, las llamadas. No borres absolutamente nada». Asentí levemente. «Aunque no lo necesites ahora, lo necesitarás más tarde», respondí en voz baja. «Entiendo». Después de colgar, me senté durante mucho tiempo frente al féretro de mi padre.
Los antiguos vecinos vinieron uno tras otro a presentar sus respetos. Todos encendieron una varilla de incienso. Todos preguntaron: ¿Dónde está tu marido? Yo solo sonreía. Está en un viaje de trabajo largo. No quería que mi padre fuera objeto de más cotilleos. Hasta el último momento, intenté preservar su dignidad. Por la tarde, mi marido me hizo una videollamada. No para ver a mi padre por última vez, sino para presumir de nuestro hijo jugando a la cometa en la playa. Sonreía alegremente. Le encanta. Mañana toda la familia va a La Gomera. Te compraré un regalo. ¿Vale? Miré la pantalla. Detrás de él había un cielo azul claro. El mar brillaba bajo el sol. Detrás de mí estaba la cortina blanca del tanatorio, el sonido monótono de los rezos, el olor a incienso que impregnaba toda la sala. Dos escenas, dos mundos, dos personas que ya no compartían el mismo camino. Solo dije una frase. No hace falta. Pareció un poco molesto. ¿Qué te pasa? Ya te lo dije. Mi presencia aquí no ayudaría en nada. Entiendo que no estés de buen humor, pero no lo pagues conmigo. Lo miré directamente a la pantalla. Cuando mi padre estaba en la UCI, te llamé 18 veces. ¿Lo sabías? Se quedó un poco perplejo y luego respondió rápidamente. Tenía el teléfono en silencio. Bueno, da igual. Lo pasado. Pasado está. ¿Quién ha muerto? Ha muerto. Los vivos tienen que pensar en el futuro. Cada una de sus palabras me sonaba más fría que el viento invernal. En ese momento, comprendí que hay personas que no es que sean insensibles en un momento dado, sino que simplemente nunca han sabido ponerse en el lugar del dolor de los demás. Terminé la llamada, por primera vez en 7 años, sin una explicación, sin una disculpa. Por la noche, me senté a ordenar las pertenencias de mi padre. Su viejo reloj, unas gafas rayadas, una chaqueta descolorida. En el bolsillo de la chaqueta todavía había un papel doblado en 4. Lo abrí. Era una lista de los ahorros que mi padre había ido acumulando. Unos cientos de euros cada mes, algunos meses solo unas decenas. Al final había escrito con esmero: ahorros para ayudar a mi hija, para que no sufra en el futuro. Apreté el papel contra mi pecho, llorando hasta ahogarme. Mi padre había dedicado toda su vida a cuidar de mí, y yo, en su momento más crucial, no pude hacer que se quedara. 3 días después, acompañamos a mi padre a su último lugar de descanso. Cuando la última palada de tierra cayó sobre el ataúd, me quedé de pie, en silencio, durante mucho tiempo. El viento del campo soplaba, trayendo el olor a paja recién cortada. De repente, recordé las palabras que mi padre me dijo una vez. Si algún día no eres feliz, no te fuerces a aguantar, solo tienes una vida. En ese momento, pensé que lo decía en broma. Hoy, comprendí que él había visto la tristeza de mi matrimonio desde hacía mucho tiempo, solo que no quería ponerme en un aprieto, por eso nunca lo dijo. Esa noche, volví a nuestro piso, abrí la puerta, todo seguía igual. Las zapatillas de mi marido, los juguetes de mi hijo esparcidos por el salón, el sillón donde mi suegra solía sentarse a ver la televisión. La casa era la misma, solo que yo ya no era la mujer de hacía 3 días. Abrí el armario, saqué la caja donde guardaba todos los documentos, el contrato de compra del piso, el recibo de la transferencia de más de 20.000 euros de mi padre, su historial médico, las facturas del hospital. Puse cada papel ordenadamente sobre la mesa. Por primera vez en mi vida ya no quería aguantar más. Tampoco quería esperar a que otros cambiaran. Hay personas que solo cuando pierden algo muy valioso tienen el coraje de salir de la vida que les ha hecho daño durante tanto tiempo. Justo en ese momento, el teléfono vibró. Era un mensaje de mi marido. Pasado mañana volvemos todos. Acuérdate de preparar los platos favoritos de mamá. Ah, y mi padre ha tenido un dolor en el pecho estos días. Seguramente cuando volvamos lo llevaremos al médico. Miré la pantalla, apretando la mano suavemente. Una extraña sensación surgió en mi interior. Ya no era ira, ni dolor, solo una calma que helaba la sangre. Escribí 3 palabras: de acuerdo, y apagué el teléfono. No sabía que, poco más de 2 meses después, sería mi suegro, el que me había tratado con indiferencia, quien tendría que ser ingresado de urgencia. Y la primera llamada que recibiría de mi marido después de un largo periodo de silencio sería una frase que haría que nuestro matrimonio no tuviera vuelta atrás. Ve al hospital ahora mismo. Tienes que pagar la fianza de ingreso de mi padre.
Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Mis labios se curvaron lentamente. Por primera vez en muchos meses, sonreí, pero ya no era la sonrisa de la mujer sumisa de antaño. El mensaje de mi marido seguía inmóvil en la pantalla del teléfono. Apenas unas líneas, pero me mantuvieron sentada, inmóvil, durante mucho tiempo. Era la primera vez desde la muerte de mi padre que él me escribía por iniciativa propia, sin ser para darme órdenes sobre la casa o recordarme que preparara la cena para toda la familia. Miré el reloj. El minutero avanzaba lentamente. Fuera de la ventana, la luz del atardecer se desvanecía. El espacioso apartamento se sentía extrañamente frío. 7 años atrás, cuando nos mudamos aquí, pensé que con tener un techo sobre nuestras cabezas superaríamos cualquier dificultad, pero hasta hoy no había entendido que un hogar no son 4 paredes, sino un lugar donde la gente se ama y se protege. Y este lugar, desde hacía mucho tiempo, solo albergaba las responsabilidades de una empleada doméstica sin sueldo con el título de nuera. 2 días después, toda la familia de mi marido regresó de su viaje. Temprano por la mañana, mi suegra llamó. Teresa, ve al mercado a comprar marisco fresco. Estos días fuera hemos comido mucho, pero sigo echando de menos la paella de marisco que tú haces. Respondí secamente. De acuerdo. Pareció satisfecha. Ah, y acuérdate de limpiar bien las habitaciones. Después de tantos días fuera, habrá mucho polvo. Colgué el teléfono. Si hubiera sido antes, probablemente habría corrido al mercado, limpiado cada rincón de la casa y preparado una gran variedad de platos para que la familia tuviera una comida caliente nada más llegar. Pero hoy, solo limpié la cocina, preparé 4 platos sencillos y me senté a terminar de leer los documentos que David me había enviado la noche anterior. En ellos se detallaban las leyes relativas a los bienes gananciales, los documentos necesarios para solicitar el divorcio y una lista de pruebas que debía conservar. Leí cada palabra lentamente, como si cada línea me ayudara a dar un paso más fuera de la vida oscura que había vivido durante 7 años. Cerca del mediodía, el sonido de un coche deteniéndose frente al edificio resonó. Unos minutos después, la puerta de casa se abrió y el apartamento se llenó de risas y charlas animadas. Mamá, por fin en casa. La próxima vez vamos a Ibiza, ¿vale? La foto en el Teide es preciosa. Todo el mundo la ha elogiado en internet. Mi hijo corrió a abrazarme las piernas. Mamá, te he echado de menos. Le acaricié la cabeza y sonreí. ¿Te lo has pasado bien? Sí, muy bien. El niño, con su inocencia, me contó todo tipo de historias, desde subir en teleférico y bañarse en el mar hasta el coche teledirigido que le compró su abuelo. Escuché en silencio, sin culparlo. Los niños no tienen la culpa es de los adultos que les enseñan que su felicidad puede construirse sobre el dolor de otros. Mi suegra, nada más entrar en la cocina, frunció el ceño. ¿Eh? Pensaba que ibas a hacer paella de marisco. ¿No has comprado? ¿Por qué no? Hoy no me apetecía. Me miró fijamente, como si no pudiera creer que la persona que tenía delante era la misma nuera que siempre obedecía sin rechistar. ¿Qué quieres decir? Puse el cuenco de sopa sobre la mesa con calma. Comemos lo que hay, mamá. El ambiente en el comedor se tensó de inmediato. Mi marido se acercó y se sentó. Vamos, mamá. Come. Comemos lo que haya. Mi suegra me lanzó una mirada asesina y se sentó a regañadientes. Durante toda la comida, nadie mencionó a mi padre. Ni una pregunta sobre si el funeral había terminado, si la tumba estaba bien, si yo estaba cansada. Solo hablaban con entusiasmo de lo bonito que era el hotel, lo concurrida que estaba la playa y lo deliciosa que era la comida. Me senté frente a ellos, comiendo en silencio, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Después de comer, mi marido llevó la maleta a la habitación y me llamó. Teresa, ven aquí un momento. Entré. Sacó una pequeña caja de la maleta, un regalo para ti. Dentro había un pañuelo de seda. ¿Te gusta? Miré el regalo y lo dejé suavemente sobre la mesa. Gracias. Se sorprendió un poco. ¿No te gusta? ¿Por qué tienes esa cara tan seria? Lo miré directamente a los ojos. ¿De verdad crees que un pañuelo puede compensar el hecho de que no estuvieras presente cuando mi padre murió? Se quedó en silencio unos segundos y luego suspiró. Sé que todavía estás resentida, pero ya ha pasado. ¿Por qué sigues dándole vueltas? Me reí, una risa tan vacía que hasta a mí me resultó extraña. Sí,
Ya ha pasado. El que ha muerto, ha muerto. Todo ha pasado. Igual que mis sentimientos por ti. La sonrisa en su rostro se desvaneció. ¿Qué? No digas eso. Me di la vuelta y salí. Esa noche apenas dormí. Revisé cada documento, cada factura, cada extracto bancario. La prueba de la transferencia de los 20.000 euros que mi padre hizo para comprar la casa estaba intacta. Los registros de mis transferencias de sueldo a la cuenta conjunta también estaban guardados. Cuanto más miraba, más me dolía. Durante todos estos años pensé que estaba construyendo una familia, pero en realidad solo estaba contribuyendo a que otros dieran por sentado mi sacrificio. Pasó una semana en una extraña calma. No discutí, no cuestioné, no saqué a relucir el pasado. Fue esa misma calma la que empezó a impacientar a mi marido. Una noche se sentó a mi lado. Teresa, últimamente estás muy rara. ¿Estás bien? Estoy normal. Antes hablabas conmigo, ahora no quieres decir nada. Cerré el libro que estaba leyendo. ¿Qué quieres que diga? Que hablemos como antes. ¿Cómo es antes? Normal. Lo miré durante un largo rato. ¿Recuerdas la última vez que nos sentamos a hablar como marido y mujer? Se detuvo. Probablemente ni él mismo lo recordaba, porque durante los últimos años nuestras conversaciones solo habían girado en torno a las tasas del colegio del niño, las facturas de la luz, lo que a su madre le apetecía comer o si su hermana necesitaba mi ayuda. El amor había desaparecido hacía mucho tiempo, solo quedaba la obligación. Justo en ese momento sonó su teléfono. Miró la pantalla y se levantó de un salto. Es mi padre. Pero solo unos segundos después, su rostro se puso pálido. Papá, ¿qué te pasa? Levanté la vista. Al otro lado de la línea se oía la voz alarmada de mi suegra. Le duele mucho el pecho. La ambulancia acaba de llevarlo al hospital Quirónsalud. Ven rápido. Mi marido cogió las llaves del coche y salió corriendo. Antes de irse, se volvió para mirarme. Teresa, quédate en casa con el niño. Solo asentí levemente, viendo cómo se cerraba la puerta. No sentí alegría, ni regocijo. El ciclo de la vida, la enfermedad y la muerte no es algo que se le desee a nadie. Solo pensé en lo irónica que es la vida. Hacía poco más de 2 meses yo había sentido el mismo pánico cuando mi padre se desplomó. En ese momento llamé a mi marido más de una docena de veces, pero solo obtuve silencio a cambio. Cerca de las 11 de la noche, mi teléfono vibró de repente. El nombre de mi marido apareció en la pantalla. Contesté lentamente. Al otro lado de la línea, su voz sonaba más apurada que nunca. Teresa, ven al hospital ahora mismo. Mi padre ha ingresado. Estoy haciendo los papeles. Trae la tarjeta del banco para pagar la fianza de ingreso. Apreté el teléfono en mi mano, escuchando en silencio la respiración agitada de mi marido. En su voz, por primera vez en muchos años, percibí un pánico real. Ya no había rastro de la calma o la indiferencia del día en que mi padre estaba en la UCI. Pero precisamente por eso, una sensación difícil de describir creció dentro de mí. No era satisfacción, y mucho menos alegría, sino la calma gélida de alguien que ha tocado el fondo de la desesperación. «¿Teresa? ¿Sigues ahí?», respondí en voz baja. «Te escucho. Pues ven enseguida. He traído poco dinero. El médico dice que hay que pagar la fianza antes de poder hacer más pruebas». Miré por la ventana. Las luces de los apartamentos de enfrente se reflejaban en el patio común. Las familias seguían reunidas alrededor de una cena tardía. Y yo recordé la noche en que mi padre agonizaba, mientras yo corría por los pasillos del hospital llamando a mi marido una y otra vez. El teléfono se calentó en mi mano, pero la única respuesta fueron los largos y desesperanzadores tonos de llamada. Pregunté en voz muy baja, ¿recuerdas cuántas veces te llamé hace 2 meses? Al otro lado de la línea se hizo un silencio absoluto. Después de unos segundos, dijo en voz baja, «Teresa, ahora no es momento de hablar de eso». Me reí amargamente. «Claro, ese día tú también me dijiste que no era momento para que cancelaras tu viaje. ¿Por qué hoy sí es momento para que yo lo deje todo y vaya a ayudarte?», suspiró. «No digas eso, mi padre está en la UCI». Cerré los ojos suavemente. Mi padre también estuvo en la UCI ese día. Otro largo silencio. Esta vez, fui yo quien colgó primero. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé sentada, inmóvil, durante mucho tiempo. El silencio en la casa era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj.
Mi hijo salió de su habitación. Mamá, ¿cómo está el abuelo? Le acaricié el pelo. Todavía no lo sé. Papá estaba llorando. Me detuve. Mi hijo me miraba con sus ojos inocentes. Antes escuché a papá hablar por teléfono. Creo que estaba llorando. No respondí, solo lo abracé. Este niño no entendía por qué su madre sonreía cada vez menos, ni por qué su abuelo materno no volvería nunca más. Solo sabía que los adultos cambiaban cada día. Esa noche no fui al hospital. Tampoco devolví la llamada. Cerca de las 12, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi suegra. Miré la pantalla un momento antes de contestar. Su voz temblaba visiblemente. Teresa, ¿dónde estás? En casa. ¿Por qué no has venido al hospital? Tu suegro está muy grave. La corregí con calma. Querrá decir mi suegro. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Quizás no esperaba que respondiera así. Un momento después dijo con la voz quebrada: No seas rencorosa, al fin y al cabo, somos familia. Me reí suavemente. Mamá, cuando mi propio padre estaba en el hospital, ¿recuerda lo que me dijo? No respondió. Continué. Me dijo que me encargara yo sola del funeral. Incluso me recordó que sacara la carne de la nevera para que no se estropeara. Desde ese día hasta hoy, nunca me ha preguntado si estaba bien. Su voz se volvió áspera. ¿Y de qué sirve sacar trapos sucios ahora? Estamos hablando de vida o muerte. Respondí con calma. Yo también hablé de vida o muerte, pero ese día nadie me escuchó. Colgué, no por enfado, sino porque sabía que seguir hablando no cambiaría nada. A la 1 de la madrugada, David me llamó. ¿Estás bien? Estoy bien. He oído que tu suegro ha ingresado. Te enteras rápido. David se rió suavemente. Un conocido mío trabaja en el hospital. Solo quería recordarte una cosa. ¿Qué cosa? A partir de ahora, guarda los recibos de todos los gastos que hagas para la familia de tu marido. Me sorprendió un poco. ¿Crees que ellos? David me interrumpió. No lo afirmo, pero en casos como este, mucha gente aprovecha la confusión familiar para transferir bienes o convertir dinero privado en dinero común. Es mejor que tengas cuidado, asentí. Gracias. Después de colgar, encendí el ordenador. Todos los documentos del divorcio seguían en la carpeta protegida con contraseña. Abrí cada archivo, releyendo cada línea. Cuanto más leía, más me daba cuenta de lo ingenua que había sido. Durante 7 años, creí que si era buena, los demás me respetarían. Creí que si cedía, la familia estaría en paz. Pero resulta que la bondad mal empleada solo enseña a los demás a pisotearte. Sobre las 7 de la mañana del día siguiente, mi marido volvió a casa. Entró con el rostro demacrado, la camisa arrugada y los ojos enrojecidos por no haber dormido. En cuanto me vio, me preguntó: ¿por qué no viniste anoche? Seguí preparando el té con calma. ¿Para qué necesitabas que fuera? ¿Para pagar o para cuidar a tu padre? Apretó los labios. Ambas cosas. Dejé la taza de té. El día que mi padre murió, dijiste algo. Dijiste que yo podía manejarlo sola. Así que hoy, manéjalo tú solo. Me miró fijamente, como si no pudiera creer que la persona que tenía delante era la misma esposa, sumisa de siempre. Teresa, has cambiado. Asentí. Sí, he cambiado. Si no cambiara, me estaría fallando a mí misma. Se dejó caer en la silla. Por primera vez desde que nos casamos, vi cómo sus hombros se hundían. Mucho tiempo después, dijo: los médicos sospechan que mi padre tiene una estenosis coronaria. El tratamiento será muy caro. La cuenta de mi empresa está bloqueada. Teresa. Dudó. ¿Puedes prestarme algo de dinero? Lo miré durante mucho tiempo. Antes, con solo que lo pidiera, habría vaciado mi cuenta de ahorros. Pero hoy, en mi mente solo aparecía la imagen de mi padre yaciendo en silencio en la cama del hospital, mientras el hombre frente a mí sonreía radiante en la orilla del mar. Pregunté con calma: ¿cuánto necesitas? Unos 10.000 euros. La cifra me hizo reír. ¿Sabes una cosa? Mi padre ahorró toda su vida para conseguir poco más de 20.000 euros. No dudó en dárnoslo todo para comprar la casa. Cuando él necesitó a un yerno a su lado, tú escatimaste en un billete de avión. Desde ese día, el vínculo entre nosotros se rompió. Me levanté y lo miré directamente a los ojos. Tengo dinero, pero no te lo daré, porque es lo último que me queda para el futuro de mi hijo y el mío. Su mirada pasó del asombro a la decepción y luego gradualmente a la ira.
Teresa, has cambiado tanto que no te reconozco. Asentí levemente. Sí, la persona que te amaba murió. La misma noche en que mi padre cerró los ojos. La habitación se sumió en una atmósfera tan pesada que hasta el tic-tac del reloj de pared parecía ensordecedor. Mi marido se quedó inmóvil, mirándome durante mucho tiempo, como si buscara un rastro de la mujer de antes, la que siempre bajaba la cabeza y aguantaba después de cada herida. Pero por mucho que buscara, esa mujer ya no existía, porque desde el momento en que firmé sola el certificado de defunción de mi padre, en la más absoluta soledad, mi corazón se cerró a este matrimonio. Apretó los puños. ¿Teresa? Sé que he cometido un error. Asentí levemente. Sí, pero no puedes, por una sola cosa, negar 7 años de matrimonio. Me reí muy bajo. Si fuera solo una cosa, ya te habría perdonado. Se quedó perplejo. ¿Qué quieres decir? Acerqué una silla y me senté frente a él. Mi voz seguía siendo monótona, pero cada palabra era como un cuchillo que cortaba la falsa capa de paz que ambos habíamos intentado mantener durante años. ¿Recuerdas el primer año después de casarnos? Guardó silencio. Ese día tenía casi 40 de fiebre. Y aún así, tu madre me obligó a levantarme para cocinar porque había invitados. ¿Qué me dijiste tú? Bajó la mirada. No esperé su respuesta. Me dijiste que aguantara un día, que ya me pondría bien. Sonreí con amargura. La segunda vez tuve un aborto espontáneo. Acababa de salir del hospital y tu madre me dijo que me pusiera a cocinar para toda la familia. Volviste a decirme que aguantara un poco. La tercera vez pedí un día libre para llevar a mi padre al médico. Me obligaste a cancelarlo porque tu hermana tenía una entrevista de trabajo y necesitaba que alguien la llevara. Una vez más, me dijiste que me sacrificara. Lo miré directamente a los ojos. Durante 7 años, cada vez que sufría, cada vez que salía perdiendo, cada vez que necesitaba que mi marido estuviera de mi lado, siempre decías la misma frase: aguanta un poco. Su voz empezó a sonar ronca. No lo hacía a propósito. Negué con la cabeza. Lo sé. Lo más aterrador no es que lo hicieras a propósito, sino que consideraras que mi sacrificio era algo natural. El silencio volvió a reinar. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió. Mi suegra salió con cara de cansancio por haber pasado la noche en el hospital. En cuanto nos vio sentados uno frente al otro, dijo de inmediato: Teresa, prepara un poco de caldo y llévaselo a tu suegro al hospital. Respondí con calma: no voy a ir. Creyó haber oído mal. ¿Qué has dicho? Que no voy a ir. Su voz se elevó al instante. Está en el hospital, eres su nuera. Puse el vaso de agua sobre la mesa con suavidad. Cuando mi propio padre estaba en el hospital, yo también era su hija. Se quedó sin palabras, pero solo unos segundos después, cambió a un tono de reproche. ¿Vas a guardarle rencor a una persona mayor? La miré, con una mirada tan tranquila que incluso ella se sintió incómoda. No, solo estoy tratando a todo el mundo de la misma manera que ellos me trataron a mí. Esa frase dejó la habitación en un silencio sepulcral. Mi marido se levantó de inmediato. Mamá, no digas más. Mi suegra se volvió hacia él, molesta. ¿Encima la defiendes? Si se ha vuelto así es porque tú la has malcriado. Me reí suavemente. Si de verdad me hubiera malcriado, hoy las cosas no serían así. Iba a decir algo más, pero el teléfono de mi marido sonó. En cuanto contestó, su rostro palideció. Sí, doctor. De acuerdo, bajo ahora mismo. Nada más colgar, cogió las llaves del coche. El médico dice que hay que hacer más pruebas, el coste es más alto de lo previsto. Mamá, ven conmigo. Madre e hijo salieron apresuradamente. En cuanto la puerta se cerró, el apartamento se quedó extrañamente silencioso. Fui al balcón, respiré hondo y llamé a David. Contestó rápidamente. Te escucho, quiero que prepares los papeles. ¿El divorcio? Sí. ¿Estás decidida? Decidida. David reflexionó unos segundos y luego preguntó: ¿quieres un divorcio de mutuo acuerdo o contencioso? Miré el cielo gris a lo lejos. Dudo que estén de acuerdo. Entonces prepararemos el contencioso. Yo me encargo. Le di las gracias en voz baja y colgué. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió de nuevo. Me sorprendió un poco que no fuera mi marido, sino mi cuñada. Nada más entrar, dejó el bolso en el sofá y me miró. Cuñada, ¿qué pasa?
Mamá me ha dicho que no quieres ir al hospital. Es cierto, me parece fatal, de verdad. Serví un vaso de agua con calma. ¿Eso te parece? Por supuesto. Mi padre está enfermo. Asentí levemente. Sí, y cuando mi padre murió, ¿dónde estabas tú? Se quedó paralizada. Continué. ¿Recuerdas la foto que te hiciste en la playa? Tu sonrisa era preciosa, tan preciosa que me quedé mirándola media hora mientras esperaba a recibir las cenizas de mi padre. Su rostro se puso pálido como la cera. Cuñada, yo no sabía. No sabías. Me reí amargamente. Entonces, cuando llamé para decir que mi padre había muerto, ¿quién fue la que contestó que no le amargara las vacaciones a la familia? Se mordió el labio, sin poder decir nada más. Mucho tiempo después, dijo en voz baja: lo siento, fue la primera disculpa que recibí de la familia de mi marido desde que mi padre falleció, pero, lamentablemente, llegó demasiado tarde. La miré con calma. Una disculpa puede aliviar tu conciencia, pero no puede devolverle la vida a mi padre. Bajó la cabeza en silencio y salió del apartamento. Esa tarde, mientras recogía los últimos recuerdos de mi padre para llevarlos a su antigua casa, mi teléfono recibió de repente una notificación del banco. La abrí. Era un mensaje que me informaba de que alguien acababa de intentar iniciar sesión en mi cuenta de ahorros desde un dispositivo desconocido. Mi corazón se encogió. En esa cuenta guardaba todo el dinero que me quedaba tras la muerte de mi padre, incluyendo el seguro de vida y los ahorros que había acumulado durante años. Aparte de mí, solo una persona más conocía la contraseña de la banca online, porque fue él quien me la configuró hacía años. Cambié inmediatamente todas las contraseñas y llamé al banco para verificarlo. El empleado comprobó la información y unos minutos después respondió: Señora, hace unos 10 minutos alguien intentó iniciar sesión 3 veces sin éxito, por lo que el sistema ha bloqueado automáticamente el acceso. Apreté el teléfono, un mal presentimiento se apoderó de mí. Quizás este matrimonio no solo se trataba de traición emocional, sino que también empezaba a revelar secretos financieros que yo nunca había conocido. Seguía de pie, inmóvil, en medio del concurrido vestíbulo del banco. A mi alrededor, el sonido de pasos, el pitido de la máquina de turnos y las voces de los empleados llamando a los clientes. Pero todos esos sonidos parecían lejanos. En mi cabeza solo resonaba la frase de la mujer que acababa de llamarme. Mi marido había utilizado el apartamento, a nombre de ambos, como garantía para un préstamo del que yo no tenía ni la más remota idea. Lo que me dejó atónita no fue solo la cantidad o el préstamo en sí, sino el hecho de que me lo hubiera ocultado durante meses, mientras cada día volvía a casa, comía en la misma mesa y me miraba con la misma calma, como si entre nosotros no existiera ningún secreto. Intenté mantener la voz tranquila. Disculpe, ¿podría darme más detalles? La mujer respondió muy educadamente: Señora, al tratarse de información confidencial de un cliente, solo puedo discutirlo en persona. Necesito que verifique algunos documentos. ¿Cuándo podría venir? Miré el reloj. Esta tarde. De acuerdo, la esperaré. La llamada terminó. Respiré hondo e inmediatamente llamé a David. En cuanto contestó, le dije directamente: tenemos un problema. Después de escuchar toda la historia, la voz de David se volvió seria al instante. No llames a tu marido para preguntarle. Si realmente hay un problema, lo primero que hará será preparar una excusa o borrar las pruebas. Quiero que vayas primero a hablar con la financiera. Investiga todo el expediente. Todo debe basarse en documentos. Asentí. De acuerdo. Esa tarde, fui a la oficina de la financiera, ubicada en un edificio de oficinas en el distrito de Salamanca. La mujer que me había llamado era la jefa del departamento de clientes. Después de verificar mi DNI, puso un expediente bastante grueso delante de mí. Léalo, por favor. Pasé las páginas una a una. La solicitud de préstamo, el contrato de hipoteca, el inventario de bienes, el certificado de ingresos. Todo a nombre de mi marido. Pero al llegar a la última página, mi mano empezó a temblar involuntariamente. Era la sección de confirmación del copropietario del bien. Debajo había una firma con mi nombre. A primera vista, se parecía a mi firma en un 80 o 90%. Si no fuera porque no la había firmado yo, probablemente también me lo habría creído. Levanté la vista. Esta firma es falsa. La mujer se quedó perpleja. ¿Estás segura? Estoy segura.
Nunca he firmado este papel. Frunció el ceño y sacó otro expediente. Esta es una copia de la grabación de la firma del contrato. Miré atentamente. La persona sentada junto a mi marido no era yo. Era una mujer con mascarilla y un sombrero de ala ancha que le cubría casi toda la cara. Durante todo el proceso de firma, la cámara solo captó su perfil. La mujer mantenía la cabeza muy baja y después de firmar, se fue de inmediato. Mi corazón latía con fuerza. Pregunté, ¿no comprobaron su DNI? La mujer suspiró suavemente. El expediente tenía una fotocopia de todos los documentos. El empleado que lo comprobó en ese momento a través de la cámara pudo haber cometido un error. Cerré el expediente. ¿De cuánto es el préstamo? 30.000 euros. La cifra me heló la sangre. 30.000 euros no solo superaba nuestros ahorros, sino que era suficiente para poner en riesgo el apartamento si no se podía pagar la deuda. Pregunté de nuevo. ¿Ya se ha desembolsado el dinero? Sí, la totalidad se transfirió a la cuenta personal de su marido. Me quedé en silencio, con decenas de preguntas en mi cabeza. ¿A dónde fue el dinero? ¿Para qué lo usó? Si la empresa realmente estaba en dificultades, como él decía, ¿por qué nunca mencionó este préstamo? La mujer me miró con pesar. Si realmente es una firma falsificada, debería hablar con su abogado. Lo siento mucho. Asentí levemente y me llevé una copia del expediente. Justo al salir al vestíbulo, mi teléfono volvió a sonar. Era mi marido. Contesté. ¿Dónde estás? He salido a hacer un recado. ¿Qué recado? Algo que puedo resolver yo sola. Guardó silencio unos segundos y luego dijo, esta tarde el médico quiere hablar con la familia. Dice que hay que operar esta misma semana. Todavía no he conseguido todo el dinero. Pregunté muy lentamente, ¿cuánto más necesitas? Unos 12.000 euros. Sonreí. Si ya has conseguido un préstamo de 30.000 euros, ¿qué te puede faltar? Al otro lado de la línea se hizo un silencio sepulcral, un silencio tan profundo que podía oír su respiración. ¿Quién te lo ha dicho? No importa. Lo importante es, ¿hasta cuándo pensabas ocultármelo? Su voz empezó a sonar torpe. No es lo que piensas. Iba a decírtelo, es que no he tenido la oportunidad. Me reí. ¿3 meses? ¿3 meses no han sido oportunidad suficiente? Se apresuró a explicar. Pedí el préstamo para salvar la empresa. Si la empresa quiebra, toda nuestra familia sufrirá. Pregunté de nuevo. Entonces, ¿dónde está el dinero? Volvió a guardar silencio, un silencio muy extraño. Continué. 30.000 euros. ¿En qué los has gastado? Esta vez no respondió. En su lugar, dijo con una voz casi suplicante. Teresa, vuelve a casa, te lo explicaré todo. Colgué. Ya no quería escuchar más excusas preparadas a toda prisa. Esa noche, cuando abrí la puerta del apartamento, el ambiente era muy diferente al de siempre. Mi suegra estaba sentada en el salón con el rostro tenso. Mi cuñada no paraba de caminar de un lado a otro. Y mi marido estaba de pie junto a la ventana, con una expresión más sombría que nunca. Al verme, los tres se giraron casi al mismo tiempo. Nadie habló primero. Finalmente, mi marido se acercó. Teresa, tengo que hablar contigo. Dejé el bolso en el sofá. Qué coincidencia. Yo también tengo algo que preguntarte. Carraspeó. Pregunta tú primero. Saqué del bolso la copia del contrato de préstamo, la puse suavemente sobre la mesa y la deslicé hacia él. Explícame esto. ¿Quién es la mujer que falsificó mi firma en el expediente de hipoteca del piso? La mirada de mi marido se posó en el expediente apenas 2 segundos antes de cambiar drásticamente del asombro a la confusión, de la confusión a la preocupación. Al final, solo quedaba una tensión que, en 7 años de convivencia, nunca había visto en su rostro, porque él siempre había sido una persona que controlaba muy bien las situaciones. Incluso cuando el trabajo iba mal o había conflictos familiares, simplemente guardaba silencio y buscaba la manera de desviar el tema. Pero esta vez, sabía perfectamente que no tenía escapatoria, porque la prueba estaba justo delante de sus ojos, y quien la presentaba era yo, la persona que él siempre pensó que nunca se molestaría en revisar asuntos relacionados con el dinero. Mi suegra miró el expediente y preguntó, ¿qué es eso? Antes de que pudiera responder, mi marido cogió rápidamente los papeles. No es nada, mamá, dije con calma. Sí que lo es.
Es un contrato de préstamo de 30.000 euros con nuestro apartamento como garantía. Mi suegra se sobresaltó tanto que se levantó de un salto. ¿Qué? ¿30.000 euros? ¿Cuándo lo pediste? Mi marido se volvió hacia ella. Mamá, tranquilízate. Te lo explicaré. Ella gritó de inmediato. ¿Explicar qué? ¿Por qué no sabía nada? Has hipotecado la casa sin decir una palabra. El ambiente en el salón se tensó como la cuerda de un violín. Mi cuñada nos miraba a todos y luego dijo en voz baja: «Hermano, ¿esto es verdad?». Él no respondió. Ese silencio fue la respuesta más clara. Me senté, entrelacé las manos sobre la mesa y con una voz extrañamente tranquila dije: «Solo quiero saber una cosa. ¿Quién firmó en mi lugar?». Bajó la cabeza. «¿Teresa?». «Lo siento. No tenía otra opción». Repetí: «¿Quién fue?». Apretó los labios con fuerza. «No preguntes más». «¿Por qué?». «Porque ya ha pasado». Me reí. ¿Ya ha pasado? La deuda sigue ahí. El apartamento sigue hipotecado. ¿Y me dices que ya ha pasado? Se llevó las manos a la cabeza, desesperado. «Lo resolveré yo solo». «No te metas». Por primera vez en muchos días sentí una ira genuina. ¿Por qué no puedo meterme? Esta también es mi casa. Mi nombre está en la escritura. El dinero que mi padre invirtió en este piso es más que el tuyo. ¿Con qué derecho me dices que no me meta? Cada una de mis palabras sumió la habitación en el silencio. Mi suegra se desplomó en el sofá, pálida. Quizás en ese momento se dio cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. Tras unos minutos de silencio, mi marido habló lentamente. «Pedí el dinero para invertir». «¿Invertir en qué?». «Abrir otro taller de producción». «¿Por qué ocultármelo?». No respondió de inmediato. Mucho tiempo después, dijo en voz baja: «Porque sabía que te opondrías». Lo miré directamente a los ojos. «No, no me habría opuesto si el plan hubiera estado claro. Lo que no acepto es que me engañes». Cerró los ojos suavemente. «La empresa tuvo una gran oportunidad. Pensé que en unos meses podría recuperar el capital. No esperaba que el socio rompiera el contrato. Todo el dinero se quedó bloqueado». Mantuve el mismo tono. «Entonces, la persona que falsificó mi firma…». Respiró hondo. «Fue». Justo en ese momento, sonó su teléfono. Miró la pantalla y palideció al instante. Vi de reojo las dos palabras que aparecían en la pantalla: «Señora Harn». Colgó rápidamente. Le pregunté: «¿Por qué no contestas?». «Es un cliente». Pero menos de 10 segundos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la persona que llamaba no se rindió. Él seguía sin atreverse a contestar. Dije lentamente: «Contesta. Quizás sea alguien que necesita hablar contigo urgentemente». Dudó unos segundos y luego salió rápidamente al balcón. La puerta de cristal no se cerró del todo. Su voz se oía desde dentro. «No llames más. Estoy en casa. Te he dicho que lo resolveré yo. No vengas aquí. Si vienes, todo sé». Su voz se fue apagando hasta desaparecer. No intenté escuchar más, pero esas frases entrecortadas fueron suficientes para entenderlo. Esa mujer no era una clienta normal. Unos 5 minutos después volvió a entrar, con el rostro aún más tenso que antes. Pregunté con calma: «¿Quién es esa señora Harn?». Se sobresaltó. «¿Has visto el nombre?». Forzó una sonrisa. «Es la contable, preguntando por unos libros». Asentí. «De acuerdo, mañana iré a la empresa a conocerla». La sonrisa en sus labios se desvaneció al instante. «¿A qué vas a ir?». «A visitar la empresa. Y de paso, a conocer a la persona que firmó por mí». Casi se levantó de un salto. «No tiene nada que ver. No te acerques por allí, bajo ningún concepto». Su reacción fue tan exagerada que hasta su madre se giró para mirarlo. Frunció el ceño. «¿Por qué reaccionas así?». «Solo es la contable». No supo qué responder. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era David. Contesté. «Te escucho». La voz de David sonaba apurada. «Teresa, acabo de pedirle a un conocido que compruebe la información de la empresa de tu marido. Ya tengo los resultados. ¿Podemos vernos esta noche?». Miré a mi marido. «De acuerdo». David continuó: «Hay algo para lo que creo que deberías prepararte mentalmente». La llamada terminó. Guardé el teléfono en el bolso y me levanté. «Voy a salir un momento». Mi marido se interpuso en la puerta. «¿A dónde vas?». «A ver a mi abogado». Me miró, helado.
¿De verdad quieres divorciarte? Sonreí levemente, pero mi sonrisa no tenía ni una pizca de calidez. No. Quiero saber cuántos secretos más me ha estado ocultando el hombre al que he llamado marido durante 7 años. Salí del apartamento, mientras a mi espalda todavía oía la voz de mi marido llamándome, pero esta vez no me giré. Sabía que si volvía a ablandarme, todo lo que había luchado por construir en los últimos días se derrumbaría por una mirada o una disculpa tardía. Y lo que necesitaba en ese momento no eran excusas preparadas a toda prisa, sino la verdad. Una verdad lo suficientemente clara para saber en qué momento mi matrimonio había empezado a romperse, y desde cuando el hombre que una vez me prometió protegerme toda la vida se había convertido en un extraño. David me citó en una pequeña cafetería en el segundo piso de un edificio de oficinas, un lugar tranquilo por la noche, ya que la mayoría de los empleados se habían ido. Solo quedaban unas pocas mesas iluminadas y una suave música instrumental. Pero en cuanto vi su rostro serio, supe que lo que estaba a punto de escuchar no sería nada sencillo. David deslizó un fajo de documentos hacia mí. Léelo con calma. Lo abrí. La primera página era la información del registro mercantil de la empresa de mi marido. Nada fuera de lo normal. Pero al pasar a la segunda página, me detuve. La lista de socios había cambiado hacía casi 4 meses. Además de mi marido, aparecía un nuevo nombre. Clara. Levanté la vista. ¿Quién es ella? David negó con la cabeza. Aún no lo sé, pero aportó el 30% del capital. Fruncí el ceño. ¿Un 30%? ¿De dónde sacó el dinero? David sacó otra copia. Lo más llamativo es que el momento de la aportación de capital coincide casi exactamente con el momento en que tu marido pidió el préstamo de 30.000 euros. Me quedé helada. Una hipótesis que no quería creer empezó a formarse en mi cabeza. David me miró durante un largo rato antes de decir lentamente: no estoy concluyendo que tengan alguna relación. Pero una cosa es segura: según los informes financieros, ese dinero no entró en las cuentas de la empresa. Apreté el borde de los documentos. ¿Qué significa eso? Significa que o el dinero se usó para otro propósito, o hay una contabilidad paralela que los extraños no conocen. Cerré los ojos suavemente. Si eso era cierto, entonces lo que mi marido me había dicho sobre salvar la empresa era solo una parte de la verdad, o ni siquiera eso. David miró su reloj y dijo: hay una cosa más. Le he pedido a un amigo que compruebe la dirección del nuevo taller. ¿Quieres ir a verlo? No dudé. Vamos. Cerca de las 9 de la noche, paramos el coche frente a una zona industrial en las afueras. La carretera de acceso estaba bastante desierta. Unas pocas farolas arrojaban una luz amarillenta sobre un amplio patio. El letrero de la empresa todavía colgaba en la entrada, pero dentro apenas había actividad. Solo un vigilante de seguridad mayor estaba sentado viendo la televisión. David se acercó. Buenas noches. ¿Siguen trabajando dentro? El vigilante negó con la cabeza. Llevan más de un mes cerrados. Me sobresalté. ¿Más de un mes? Sí. Se llevaron casi toda la maquinaria. Los trabajadores también se fueron. Miré a David. Frunció ligeramente el ceño. Pregunté de nuevo: ¿y el director viene a menudo? El vigilante pensó un momento. Poco. Solo una chica joven viene a menudo. Se encarga de los papeles. Clara, ¿verdad? Asintió. Sí, la señorita Clara. Viene todos los días. Pobrecilla. Dicen que se está haciendo cargo del trabajo del director. Me quedé inmóvil. Ese nombre volvía a aparecer, no una, sino en varios lugares. De vuelta, ninguno de los dos dijo nada. Hasta que el coche se detuvo en un semáforo en rojo, David rompió el silencio. ¿Qué piensas hacer? Miré a la gente que pasaba apresuradamente. Quiero conocerla. Deberías prepararte. ¿Por qué? Porque a veces la verdad no es lo que imaginamos. Asentí levemente. Lo sé. A la mañana siguiente me pedí el día libre en el trabajo, no para evitar la situación, sino para poner fin a lo que tenía que terminar. Fui a la dirección de la empresa. La planta de oficinas estaba bastante tranquila. Una recepcionista se acercó educadamente. ¿A quién busca? Quiero ver a la señorita Clara. ¿Tiene cita? No. La recepcionista hizo una llamada y luego sonrió. Dice que puede pasar. La seguí por un largo pasillo. Al final, había una pequeña oficina. En cuanto se abrió la puerta, una mujer de unos 30 años se levantó.
Llevaba una sencilla camisa blanca y su rostro parecía cansado, muy diferente de la imagen de la otra que me había imaginado. Inclinó la cabeza ligeramente. «Es usted Teresa, ¿verdad?», me sorprendió un poco. «¿Me conoce?», sonrió con tristeza. «Sí. Sabía que algún día vendría». Me senté frente a ella. «Entonces, seamos directas. ¿Quién es usted?». Guardó silencio unos segundos y luego sacó un sobre de un cajón y lo puso sobre la mesa. «Dentro están todos los documentos que necesita». Lo abrí. Eran contratos, hojas de pago y numerosos registros detallados. Cuanto más leía, más me daba cuenta de una cosa. El préstamo de 30.000 euros sí se había destinado a la actividad empresarial, pero la mayor parte se había utilizado para pagar deudas antiguas de la empresa, algunas de las cuales eran anteriores a que yo supiera nada. Levanté la vista. Entonces, ¿por qué mi marido me lo ocultó? Clara suspiró suavemente. Porque pensó que si usted sabía que la empresa estaba al borde de la quiebra, no aceptaría hipotecar el piso. ¿Y mi firma? Clara bajó la cabeza. Yo no firmé. Tampoco estuve allí ese día. Me quedé perpleja. ¿No fue usted? Negó con la cabeza. Me opuse. Le dije que tenía que decirle la verdad, pero luego me dijo que ya estaba todo solucionado. Sentí que todo se complicaba cada vez más. La mujer de la grabación no era Clara. Entonces, ¿quién era? Justo en ese momento, el teléfono de Clara sonó. Miró la pantalla y su rostro cambió de inmediato. «Ha pasado algo». «¿Qué pasa?». Me miró preocupada. «Su marido acaba de llegar a la empresa. Sabe que usted está aquí». Menos de 10 segundos después, se oyeron pasos apresurados por el pasillo. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Mi marido estaba en la entrada, respirando agitadamente, con la frente perlada de sudor, como si hubiera corrido desde el aparcamiento. Su mirada pasó por encima de mí y se detuvo en el expediente sobre la mesa. Su rostro palideció al instante. Miró a Clara. «¿Se lo has enseñado todo?». En el instante en que mi marido se quedó paralizado en la puerta de la oficina, todo el espacio pareció congelarse. Nadie habló. Solo se oía el zumbido constante del aire acondicionado y la luz del sol de la mañana que se colaba por la ventana, creando largas franjas de luz en el suelo. Yo cerré en silencio el expediente que tenía delante, porque lo que me preocupaba en ese momento ya no era cómo había llegado hasta aquí, sino la mirada de pánico en su rostro al ver los papeles sobre la mesa. La mirada de alguien que sabe que el secreto que ha guardado durante meses finalmente no puede ocultarse más. Clara fue la primera en hablar. «¿Has venido?». Mi marido no le respondió, solo me miró y se acercó lentamente. «Teresa, vámonos a casa. Te lo explicaré». Levanté la vista con calma. «¿Cuántas veces has dicho ya esa frase?». Se detuvo. Continué. «Cada vez que pasa algo dices que lo hablaremos en casa, pero cuando llegamos a casa, dices que lo dejemos para otro día, y al final soy yo la que tiene que descubrir la verdad por mi cuenta». Bajó la cabeza, apretando los puños con tanta fuerza que se le marcaron las venas. «Admito que me equivoqué, pero las cosas no son como tú piensas». Lo miré directamente a los ojos. «Entonces habla, te estoy escuchando». Respiró hondo. «El préstamo, es cierto que lo pedí yo. Es cierto que te lo oculté. Pero nunca tuve la intención de quitaros este piso a ti y al niño». Me reí suavemente. «¿Intención? ¿Sabes que a la ley no le importan las intenciones? Solo se fija en los papeles. Si no puedes pagar la deuda, el banco no te preguntará si quieres a tu mujer y a tu hijo». No replicó, porque él mismo sabía que era cierto. Clara se levantó lentamente. «Marcos, ¿por qué no le cuentas toda la verdad?». Mi marido se giró bruscamente hacia ella. «Clara, no te metas». Ella negó con la cabeza. «No me meto, pero no quiero que Teresa siga malinterpretando las cosas». Fruncí ligeramente el ceño. «¿Malinterpretar qué?». Clara me miró, con una mezcla de culpa y determinación en sus ojos. «Señora, desde el principio ha pensado que yo le ayudé a engañarla, pero no es así. Desde que entré en la empresa, siempre le he aconsejado que le dijera la verdad. Le dije muchas veces que no hipotecara el piso». La observé atentamente. No había falsedad en su expresión, ni evasivas. Su mirada era tranquila, como la de alguien que ha guardado un secreto durante demasiado tiempo y ya no quiere seguir haciéndolo. Pregunté, «Entonces, ¿por qué te quedaste?». Clara sonrió con tristeza. «Porque si me iba,
Los más de 20 empleados restantes se quedarían sin sueldo. Su respuesta me sorprendió. Abrió un cajón y sacó un grueso libro de contabilidad. Este es el libro de gastos. Desde hace 3 meses, la empresa apenas tiene para pagar los sueldos. Marcos vendió su coche, su reloj, incluso pidió dinero prestado a amigos. Me giré para mirar a mi marido. Era la primera vez que oía lo del coche. El coche que había estado conduciendo últimamente resultó ser alquilado a una empresa asociada. Recordé que en los últimos meses a menudo cogía taxis o pedía prestado el coche a compañeros, pero cada vez que le preguntaba, sonreía y decía que el coche estaba en el taller. Resulta que me había mentido hasta en las cosas más pequeñas. Pregunté en voz baja, ¿desde cuándo vendiste el coche? Hace 3 meses. ¿Por qué no me lo dijiste? No quería preocuparte. Sonreí débilmente. ¿O no querías que supiera que la empresa estaba a punto de quebrar? Bajó la cabeza, sin negarlo. Clara continuó. En realidad, la empresa aún no ha quebrado. Solo que si a finales de este mes no podemos pagar la deuda más grande, todo se acabará. Miré el balance en el libro. La cifra me dejó helada. La deuda restante no era de 12.000 euros como había dicho mi marido, sino de casi 40.000 euros. Levanté la vista. ¿Cuántas más deudas me has ocultado? Se sentó en la silla, agotado. No hay más. Esto es todo. Tenía pensado decírtelo cuando todo se solucionara. Negué con la cabeza suavemente. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No es el dinero, es que a tus ojos nunca he sido lo suficientemente fiable como para afrontar las dificultades contigo. Levantó la cabeza para mirarme, con los ojos enrojecidos. Teresa, es precisamente porque te quiero tanto que no quería que sufrieras. Me reí. ¿Querer? Alguien que quiere a su mujer no la deja firmar sola el certificado de defunción de su padre. Alguien que quiere a su mujer no deja que su suegro muera para continuar con su viaje. Alguien que quiere a su mujer no falsifica su firma para hipotecar su casa. Cada una de mis frases hacía que su rostro palideciera un poco más. Justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Entró un hombre de unos 50 años. Llevaba una sencilla camisa y un maletín. En cuanto lo vio, Clara se levantó de inmediato. «Profesor». El hombre asintió levemente y luego miró a mi marido. «Marcos, ¿todavía no le has contado la verdad?» Me sorprendió un poco. «Profesor». Clara se giró para explicar. «Este es el señor Vicente, el fundador de la empresa. El año pasado le cedió la dirección a Marcos por problemas de salud». Saludé en voz baja. El señor Vicente me miró durante un largo rato y luego suspiró. «¿Usted es Teresa?» «Sí. Lo siento, debería haberla conocido antes». Antes de que pudiera preguntar, sacó un sobre de su maletín. «Estas son todas las actas de las reuniones del consejo. Creo que debería leerlas». Lo abrí. Las primeras líneas me dejaron inmóvil. El acta especificaba claramente que el préstamo de 30.000 euros no era para ampliar la producción, como mi marido había dicho, ni se usó completamente para pagar deudas. Una gran parte se destinó a indemnizar a un cliente tras un accidente laboral en el taller hacía 4 meses, en el que un trabajador resultó gravemente herido. Si no se indemnizaba a tiempo, la empresa sería demandada, todos los contratos se cancelarían y decenas de trabajadores perderían su empleo. Levanté la vista hacia mi marido. Asintió levemente. En ese momento no tenía otra opción. «¿Por qué no avisasteis a la policía y al seguro?» El señor Vicente suspiró suavemente. El seguro se negó a pagar porque la empresa había incumplido los protocolos de seguridad. Y si el caso hubiera ido a juicio en ese momento, la empresa habría cerrado de inmediato. Miré las palabras frente a mí. Por primera vez en muchos días me di cuenta de que la verdad no es solo blanca o negra. Hay errores que nacen del egoísmo, pero también hay errores que nacen del miedo. Mi marido había cometido muchos errores conmigo. Eso no cambiaba, pero al menos ese dinero no se había gastado en lujos o en traicionar a la familia como yo había pensado. Sin embargo, una pregunta seguía sin respuesta en mi cabeza. Cerré el expediente lentamente y miré directamente a mi marido. «Puedo entender por qué pediste el préstamo, y puedo entender por qué querías salvar la empresa, pero hay una cosa que todavía no me has respondido». Levantó la cabeza ligeramente. Lo miré directamente a los ojos y cada palabra resonó lentamente en la silenciosa habitación. «La mujer que apareció en la grabación y falsificó mi firma. ¿Quién es?»
En realidad, en cuanto terminé mi pregunta, la habitación se sumió de nuevo en un pesado silencio. Ya no se oía el pasar de las hojas, ni el ruido de una silla al moverse. Incluso Clara y el señor Vicente miraron instintivamente a mi marido, como esperando una respuesta que quizás ni ellos mismos habían oído completa. Y él se quedó inmóvil, con los hombros caídos, sin atreverse a mirarme a los ojos, como alguien que ha cargado con un secreto durante tanto tiempo que ya no sabe por dónde empezar a confesar. No lo presioné. Durante 7 años había esperado demasiado. Unos minutos de silencio ahora no significaban nada. Finalmente, con la voz ronca, dijo: «La persona que firmó por ti no es mi amante». Lo miré con calma. Nunca he preguntado si era tu amante o no. Solo he preguntado quién era. Cerró los ojos suavemente. «Es mi prima». Me detuve un momento. «¿Tu prima?» «Sí». La financiera exigía la presencia del copropietario. «No pude contactar contigo». Me reí. «¿No pudiste contactar conmigo?» Ese día estaba en el hospital cuidando a mi padre. Tenía el teléfono encendido 24 horas. Si me hubieras llamado, habría contestado. Se mordió el labio. No me atreví a llamar. ¿Por qué? Porque sabía que no estarías de acuerdo. Asentí muy lentamente. Así que elegiste falsificar la firma de tu mujer, ¿verdad? No respondió. Ese silencio fue toda la confesión que necesitaba. El señor Vicente suspiró suavemente. Marcos, te equivocaste de verdad. Te dije que por muy difícil que fuera, no podías infringir la ley. Bajó la cabeza. Lo sé, pero en ese momento los trabajadores esperaban su dinero, los socios cancelaban contratos, el banco se negaba a conceder el préstamo. Solo pensé que si tardaba unos días más, todo se derrumbaría. Lo miré durante mucho tiempo. Por primera vez en días ya no sentía ira, solo cansancio. Un cansancio que se filtraba desde mi corazón. Pensé que el que me había traicionado era un marido insensible. Ahora entendía que, además, era alguien que siempre creyó tener el derecho a decidir por los demás. Decidir ocultar, decidir mentir, decidir sacrificar la confianza de su esposa a cambio de una oportunidad para su empresa. Nunca me preguntó, nunca me dio el derecho a elegir. Justo en ese momento, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era del hospital. En cuanto contestó, su rostro cambió. Sí, de acuerdo, voy para allá. Colgó y se giró hacia todos. Mi padre ha vuelto a tener un ataque. El médico dice que hay que operarlo esta misma tarde. Mi suegra entró corriendo desde el pasillo, con los ojos enrojecidos. El médico dice que hay que firmar el consentimiento. Marcos, date prisa. Se volvió para mirarme. Su mirada ya no era la de un marido que quería discutir, sino la de un hijo desesperado. Teresa, sé que ya no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿puedes venir al hospital? Lo miré. Si esto hubiera sido hace unos meses, probablemente habría asentido de inmediato. Pero después de todo lo que había pasado, no podía forzar a mi corazón a volver a ser el de antes. Respondí suavemente. Iré. Sus ojos se iluminaron, pero continué. No por ti ni por tu familia, sino porque no quiero arrepentirme en el futuro como me arrepentí con mi padre. Asintió levemente. Entiendo. 30 minutos después, estábamos en el hospital. El pasillo de cardiología estaba abarrotado. El ruido de las camillas, los altavoces llamando a los médicos, las familias esperando ansiosas. La escena me oprimió el corazón. Se parecía demasiado a la noche en que mi padre ingresó. La única diferencia era que ese día yo estaba sola, y hoy, alrededor de mi suegro, estaban todos sus hijos y nietos. El médico salió. ¿La familia ha decidido ya sobre la operación? Mi marido asintió. Sí. El médico le entregó los documentos. ¿Quién va a firmar? Mi marido extendió la mano, pero de repente se detuvo. Se giró para mirarme y luego retiró la mano lentamente. Dijo en voz muy baja: «Hoy firmaré yo». Lo miré. En sus ojos, por primera vez noté un cambio. Quizás después de todo, había entendido lo que se siente al tener que firmar solo esos papeles de vida o muerte. Cogió el bolígrafo, su mano temblaba visiblemente. Después de firmar, se desplomó en la silla y se cubrió la cara con las manos. No fui a consolarlo, solo me senté en silencio a unas sillas de distancia. Un rato después, mi cuñada se acercó. Su voz era mucho más baja que de costumbre. «Cuñada,
Desde que murió tu padre, he querido pedirte perdón. La miré, lo sé, pero no tuve el valor. Bajó la cabeza. El día del viaje, en realidad les dije a todos que volviéramos, pero nadie estuvo de acuerdo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tuve miedo. Miedo de que mamá se enfadara, de que mi hermano me regañara. Sonreí levemente. Eres joven. Todo el mundo tiene miedo alguna vez. Lo importante es que en el futuro no dejes que el miedo te haga daño a los demás. Asintió, con los ojos enrojecidos. Justo en ese momento, Clara también llegó al hospital, con un expediente en la mano. Se lo entregó a mi marido. Aquí están todos los documentos. Si necesitas vender mi parte del capital, estoy de acuerdo. Mi marido se quedó perplejo. Clara, no tienes que hacer esto. Ella sonrió levemente. Tú me ayudaste cuando mi familia se arruinó, hoy me toca a mí. Observé en silencio. Entre ellos no había la intimidad del amor, solo la confianza de quienes han superado dificultades juntos. Un gran malentendido en mi corazón finalmente se disipó. Pero eso no significaba que las grietas de nuestro matrimonio fueran a sanar por sí solas. Justo cuando la puerta del quirófano se cerró, mi teléfono vibró de repente. Era un mensaje del banco. Lo abrí. El contenido era solo una línea. Estimado cliente, hemos recibido su solicitud para cancelar la hipoteca sobre el bien con número de expediente. Lo leí una y otra vez, y luego levanté la vista hacia mi marido. Él acababa de recibir la misma notificación. Me miró, con la voz ronca. Teresa, he vendido toda mi última participación. El préstamo está saldado. Antes de que pudiera responder, al final del pasillo, un hombre con un traje negro se acercó rápidamente hacia nosotros. Llevaba un grueso maletín y su mirada era seria, muy diferente a la de los demás familiares de pacientes. Se detuvo frente a mi marido y dijo con voz grave: Señor Marcos, soy de la Brigada de Investigación. Necesitamos su cooperación para aclarar algunos documentos relacionados con una firma falsificada en un expediente de préstamo. Todo el pasillo del hospital se sumió de inmediato en una atmósfera pesada, y yo supe que la mayor crisis de nuestro matrimonio, quizás, no había hecho más que empezar. En cuanto el hombre del traje negro terminó de hablar, todo el pasillo del hospital pareció sumirse en una atmósfera densa y pesada. Los pasos apresurados de las enfermeras seguían yendo y viniendo. El sonido monótono de los monitores cardíacos seguía llegando desde la sala de reanimación, pero para mí todos esos sonidos se volvieron borrosos, porque entendí que, a partir de ese momento, la historia ya no era solo un conflicto matrimonial o secretos financieros, sino que había cruzado un límite completamente diferente, donde cada acción tenía que ser pagada con responsabilidad ante la ley. El hombre sacó una placa de su maletín. Soy el inspector Morales. Necesitamos que el señor Marcos colabore para verificar cierta información. Mi marido se mantuvo más tranquilo de lo que yo esperaba. Asintió levemente. Colaboraré. Mi suegra, al oír la palabra verificar, palideció al instante. ¿Qué pasa? ¿Mi hijo ha cometido algún delito? El inspector Morales respondió con calma. Por ahora, solo estamos verificando información. La familia no debe preocuparse en exceso. Sin embargo, la falsificación de una firma en un documento civil es un asunto que debe esclarecerse. Nadie dijo nada más. Justo en ese momento, el cirujano salió del quirófano. Todos corrieron hacia él. Doctor, ¿cómo está mi padre? El médico se quitó la mascarilla y con voz tranquila dijo: La operación ha sido un éxito. El paciente ya ha superado la fase crítica. Un suspiro de alivio resonó casi al unísono. Mi suegra rompió a llorar, mi cuñada la abrazó con fuerza, y mi marido solo bajó la cabeza en silencio, apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando la familia se calmó un poco, el inspector Morales se acercó de nuevo. Señor Marcos, ¿podemos hablar unos minutos? Él asintió. De acuerdo. Antes de irse, se giró para mirarme. Su mirada ya no era de súplica, como en los días anteriores, sino más bien de aceptación. Aceptación de que hay errores que no se pueden seguir ocultando. Aproximadamente una hora después, regresó, con el rostro mucho más cansado. No le pregunté nada. Fue él quien se sentó a mi lado primero. Teresa, acabo de entregar todo el expediente, incluyendo mi declaración. Lo miré. ¿Qué has declarado? Sonrió con amargura. La verdad. He admitido la falsificación de la firma.
Me detuve un momento. ¿Y la mujer de ese día? Suspiró. No había ninguna mujer. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Sacó su teléfono y puso un video. Era una grabación más completa que la financiera acababa de proporcionar. Miré atentamente las imágenes. Ya no estaban borrosas como en la copia anterior. La persona sentada a su lado todavía llevaba sombrero y mascarilla, pero al inclinarse para firmar, su muñeca izquierda quedó al descubierto. Llevaba un reloj de hombre muy grande, no de mujer. Luego, esa persona se levantó, y su forma de andar tampoco era la de una mujer. Me quedé helada. Apagó la pantalla. Era yo. Me disfracé. No pude decir nada. Durante todo este tiempo, había pensado que había una mujer misteriosa detrás de todo. Resulta que desde el principio solo había una persona. Él. Bajó la cabeza. Contraté a alguien para que me consiguiera la ropa, la peluca, la mascarilla, todo para engañar al empleado. Lo miré durante mucho tiempo. Ya no sentía la ira intensa de antes, solo un vacío. Un hombre que llega al punto de disfrazarse para suplantar a su propia esposa. Eso demostraba lo desesperado que estaba, pero también demostraba hasta qué punto había despreciado mi confianza. Pregunté lentamente. Si no lo hubiera descubierto hoy, ¿pensabas ocultármelo toda la vida? No respondió de inmediato. Mucho tiempo después, dijo. Pensaba confesarlo después de pagar toda la deuda. Sonreí levemente. Qué extraña es la gente. Cuando mienten, siempre piensan que si el resultado es bueno, el proceso será perdonado. Pero, ¿sabes que es precisamente el proceso lo que mata la confianza? Cerró los ojos. Lo sé. Demasiado tarde. En ese momento, David entró por el pasillo. En cuanto me vio, preguntó, ¿cómo va todo? Le entregué la declaración. David la leyó rápidamente. Un momento después, suspiró suavemente. Al menos ha elegido decir la verdad. Mi marido se giró hacia David. Gracias. David se sorprendió un poco. Gracias a mí, porque gracias a ti, Teresa ha aprendido a protegerse. Antes te odiaba, pero ahora creo que yo soy más digno de odio. David no respondió, solo me miró a mí. ¿Qué has decidido? Guardé silencio. Era la misma pregunta que me había hecho a mí misma durante muchos días. Al principio, solo pensaba en el divorcio. Quería terminar con todo. Pero a medida que cada capa de la verdad se iba revelando, me di cuenta de que las cosas eran mucho más complejas. No me había sido infiel, no se había gastado el dinero en juegos de azar, no había usado el préstamo para darse lujos. Solo había cometido un error muy grande por confiar demasiado en que podía cargar con todo él solo. Ese error no se podía borrar, pero su causa no era la traición sentimental. Me quedé sentada un largo rato y luego me levanté lentamente. Quiero ir a ver a mi suegro. Nadie me detuvo. Cuando entré en la sala de reanimación, mi suegro todavía estaba dormido por la anestesia. Su rostro estaba pálido, su mano llena de vías. De repente, recordé a mi padre. El día que él estuvo así, también le cogí la mano de la misma manera. La única diferencia era que entonces no había nadie a mi lado. Acerqué una silla y me senté, mirando al hombre que tenía delante. Nunca me había tratado especialmente mal, pero tampoco me había considerado realmente su hija. Quizás, a sus ojos, yo solo era la mujer que se casó con su hijo. Media hora después, se despertó. Al verme sentada a su lado, su mirada mostró sorpresa. «¿Teresa? ¿Has venido?» «Sí». Guardó silencio un momento. Su voz era débil. «Hija, lo siento». Me detuve un momento. Cerró los ojos suavemente. El día que tu padre murió yo lo sabía, pero no obligué a la familia a volver. Durante muchos años, siempre pensé que los hombres se encargan de las cosas importantes y que las mujeres aguanten un poco, no pasa nada. Hasta hoy, cuando soy yo el que está en esta cama, no he entendido que lo que más necesita un enfermo no es dinero, sino a sus seres queridos. Las lágrimas rodaron lentamente por sus mejillas. Me quedé helada. Era la disculpa más sincera que había recibido de la familia de mi marido, no para retenerme, no para pedirme ayuda, sino simplemente un reconocimiento de que se habían equivocado. Cogí un pañuelo y le sequé suavemente las lágrimas. Dije en voz muy baja, «Acepto sus disculpas, pero no todas las heridas pueden sanar». Asintió levemente. «Lo entiendo». Cuando salí de la habitación, mi marido seguía de pie en el pasillo. Me miró. «¿Teresa?
Sea cual sea el resultado, lo aceptaré. Miré al hombre con el que había compartido 7 años de mi juventud. Ya no sentía el resentimiento intenso de antes, pero tampoco quedaba suficiente amor como para ignorarlo todo. Hay relaciones que no terminan por falta de amor, sino porque la confianza se ha erosionado durante demasiado tiempo. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era una llamada del bufete de abogados. Contesté. Al otro lado, la voz de David. Teresa, ya hay resultados. El juzgado acaba de notificar que ha admitido a trámite tu demanda de divorcio. Cerré los ojos suavemente. Finalmente, el día que ambos queríamos evitar había llegado. El día que recibí la notificación de la admisión a trámite de la demanda de divorcio, el cielo de Madrid estaba cubierto de un gris plomizo, como presagiando una gran tormenta. Me quedé un largo rato de pie frente a la ventana del despacho de abogados, sosteniendo el grueso expediente, ordenado meticulosamente, el certificado de matrimonio, el de nacimiento de nuestro hijo, los papeles del piso, el justificante de la transferencia de 20.000 euros de mi padre y todos los documentos relacionados con el préstamo y la declaración de mi marido. Todo estaba perfectamente archivado en una carpeta azul. A simple vista, solo eran unos cuantos papeles, pero para mí representaban 7 años de juventud, sacrificios, lágrimas y lecciones que probablemente no olvidaría en toda mi vida. David, sentado frente a mí, cerró suavemente su propio expediente y me miró con calma. Teresa, déjame hacerte una última pregunta. Adelante. Si hoy él aceptara todas tus condiciones, repartiera los bienes conforme a la ley, te cediera todo el poder de decisión y asumiera toda la responsabilidad por la falsificación de la firma, ¿cambiarías de opinión? Guardé silencio durante mucho tiempo. Era la misma pregunta que me había hecho a mí misma muchas noches. Pensé que la respuesta sería tajante, pero a medida que la verdad se fue desvelando, me di cuenta de que lo más difícil no era tomar una decisión, sino enfrentarse a los propios recuerdos. Negué suavemente con la cabeza. No, David no pareció sorprendido. ¿Por qué? Miré el patio empapado por la lluvia, porque no me divorcio solo por el préstamo ni por la firma. Me divorcio porque me he dado cuenta de que, durante 7 años, nunca me consideró su compañera de viaje. Siempre fui la última en ser informada, la última en saber la verdad y la última en tener derecho a elegir. David asintió levemente. «Realmente lo has pensado bien», sonreí. Esta vez, mi decisión no nace de la ira. Cuanto más tranquila estoy, más claro veo que no puedo volver atrás. 3 días después, tuvo lugar la primera sesión de conciliación, como dicta el procedimiento. La sala no era grande, solo una mesa larga, unos cuantos expedientes y una atmósfera tan solemne que hasta el sonido de un bolígrafo al caer se oía con claridad. Llegué 10 minutos antes. Poco después entró mi marido. Llevaba la camisa azul que le regalé por nuestro 5º aniversario. Ese día, dijo que la guardaría para siempre porque era un regalo elegido por mí. ¿Quién iba a decir que la última vez que la vería sería en una sala donde nuestro matrimonio estaba a punto de terminar? Se sentó frente a mí. Nuestras miradas se cruzaron y se desviaron rápidamente. Ya no había ira, ni reproches, solo el agotamiento de 2 personas que habían llegado al final del camino. El mediador comenzó con suavidad. Ambos son jóvenes, tienen un hijo en común. Espero que lo piensen bien. ¿Creen que existe alguna posibilidad de reconciliación? Mi marido me miró durante un largo rato antes de hablar. Antes, siempre pensé que si me esforzaba en ganar dinero, la familia sería feliz. No sabía que lo que mi mujer más necesitaba era mi presencia. Lo he entendido demasiado tarde. La sala quedó en silencio. Continuó. No le pido que me perdone, tampoco le pido que retire la demanda. Solo quiero decirle que le debo una disculpa en toda regla. Se giró completamente hacia mí. Teresa, lo siento. No porque tenga miedo al divorcio, ni a perder mis bienes, sino porque te dejé sola en el día más doloroso de tu vida. Es un error que llevaré conmigo para siempre. Por primera vez, desde la muerte de mi padre, sentí que esa disculpa no era solo una frase para calmar la situación. Era un reconocimiento sincero, pero, como un vaso que se ha roto, por mucho que se peguen los trozos, las grietas siempre estarán ahí. Respondí con calma. Te lo agradezco, por haberlo dicho finalmente. Pero no puedo volver. Asintió levemente. Lo entiendo. Tras casi una hora de conversación, acordamos varios puntos importantes. El piso se vendería a precio de mercado y
Tras saldar las deudas pendientes, el dinero restante se repartiría según las aportaciones demostradas y la ley. La custodia de nuestro hijo me fue concedida, ya que siempre había sido yo quien se había encargado de él. Mi marido se comprometió a pagar la pensión alimenticia y a respetar el régimen de visitas acordado. En cuanto al préstamo, él asumió toda la responsabilidad derivada de la falsificación y se comprometió a que ninguna obligación afectara mis derechos legales. Cuando terminamos de firmar el acta, pensé que todo había acabado, pero la puerta se abrió de repente. Mi suegra entró lentamente. Había adelgazado mucho desde la última vez que la vi. Tenía más canas, y su mirada ya no era tan severa. Me miró y dijo en voz baja: «Teresa, ¿puedo decir unas palabras?». Asentí levemente. Se quedó de pie un buen rato sin hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz estaba quebrada. «He vivido más de 60 años. Siempre pensé que tenía la razón, que las nueras debían sacrificarse, que era normal que las mujeres cedieran. Hasta que mi marido ingresó en el hospital, no entendí lo que se siente al esperar a un ser querido». Bajó la cabeza. «Lo siento, hija. Si ese día hubiera obligado a todos a volver, quizás hoy las cosas serían diferentes». Miré a la mujer que me había hecho sentir tan desgraciada tantas veces. Todavía sentía el dolor, pero ya no había rencor. Me acerqué y la ayudé a sentarse. «Ya no la culpo». Levantó la vista. «¿De verdad?». Asentí. «Elijo perdonar. No por los demás, sino porque no quiero cargar con el resentimiento el resto de mi vida. Si sigo aferrándome a eso, la que más sufrirá seré yo». Las lágrimas rodaron por su rostro lleno de arrugas. Me cogió la mano. «Gracias, hija». Fue la primera vez en 7 años como nuera que sentí que su mano no me sujetaba para darme órdenes o regañarme, sino simplemente como un gesto lleno de arrepentimiento. Esa tarde, volví a nuestro antiguo piso para recoger mis últimas cosas. El armario de madera seguía allí, la mesa del comedor, el cuadro de la boda en la pared. Lo descolgué lentamente. La foto capturaba la sonrisa de 2 jóvenes que una vez creyeron que el amor era suficiente para superar cualquier tormenta. Lo miré durante mucho tiempo y luego lo guardé en una caja de cartón. No lo rompí, no lo tiré, porque aunque el final no fue feliz, seguía siendo una parte de mi juventud. Justo cuando me disponía a irme, mi hijo entró corriendo y me abrazó las piernas. «Mamá, la abuela dice que ahora viviré contigo, ¿verdad?». Asentí levemente. El niño me miró con sus ojos claros y llorosos. «Entonces, ¿papá seguirá siendo mi papá?». Esa pregunta me partió el corazón. Me arrodillé y lo abracé. «Cariño, aunque papá y mamá ya no vivan juntos, papá siempre será tu papá. Eso nunca cambiará». El niño asintió levemente y me abrazó más fuerte. Levanté la vista y vi a mi marido de pie en la puerta, observándonos en silencio con los ojos enrojecidos. Nadie dijo nada más, pero ambos sabíamos que el próximo juicio no sería un campo de batalla, sino el cierre de un matrimonio que había perdido su pilar más importante: la confianza, para que cada uno pudiera empezar un nuevo viaje, con lecciones que nunca más se permitirían repetir. El día del juicio, vestí un sencillo traje de chaqueta color crema que mi padre me había regalado en su último cumpleaños, cuando aún estaba sano. Mientras me miraba en el espejo, arreglando mi pelo, mucho más largo que en aquellos días en los que solo sabía llorar en el hospital, me di cuenta de lo extraño que es el tiempo. No borra los recuerdos dolorosos, pero tiene el poder de convertir las heridas que parecían intocables en cicatrices silenciosas. Cicatrices que nos recuerdan que una vez sufrimos, caímos y fuimos lo suficientemente fuertes como para levantarnos. Entré en la sala del tribunal más tranquila de lo que jamás hubiera imaginado, sin ira, sin ganas de competir, solo con el deseo de cerrar este capítulo con la última pizca de amabilidad hacia el hombre que una vez fue mi marido. Él ya estaba allí. El traje gris lo hacía parecer mucho más delgado. Su pelo también tenía algunas canas en las sienes, a pesar de tener poco más de 30 años. Cuando me vio, solo asintió levemente. Le devolví el gesto. Ya no había la distancia de los extraños, pero tampoco la cercanía de los cónyuges. El juicio transcurrió según lo previsto. El juez verificó la información, revisó el acuerdo sobre los bienes, la custodia y la pensión. Como todo estaba acordado de antemano, no hubo disputas. Lo que silenció la sala fue cuando el juez nos miró y preguntó suavemente:
¿Siguen deseando la reconciliación? Esa pregunta hizo que los recuerdos de 7 años de matrimonio pasaran por mi mente como una película a cámara lenta. Desde el primer día que me cogió de la mano para inscribir nuestro matrimonio, prometiendo que nunca me haría llorar. Los años en los que ahorramos cada céntimo para comprar nuestro pequeño piso. Las cenas de huevo y verduras porque teníamos que pagar la hipoteca, pero siempre llenas de risas. El día que nació nuestro hijo. El día que mi padre, feliz, nos transfirió los 20.000 euros de sus ahorros de toda la vida para ayudarnos con la casa, diciendo que mientras fuéramos felices, no necesitaba que se lo devolviéramos. Todos esos hermosos recuerdos eran tan reales como el dolor que vino después. Me levanté lentamente. Señoría, ya no deseo la reconciliación. El juez miró a mi marido. ¿Y usted? Se levantó muy despacio, su voz era grave y ronca. Todavía quiero a mi mujer, pero acepto el divorcio. Fui yo quien destruyó su confianza. Si insistiera en seguir, solo sería por egoísmo. Cerré los ojos suavemente. Quizás era la primera vez en 7 años que realmente ponía mis sentimientos por delante de sus deseos. Tras revisar todo el expediente, el tribunal anunció su decisión. Se concedía el divorcio de mutuo acuerdo. La custodia de nuestro hijo me fue otorgada a mí, con la obligación de mi exmarido de pagar la pensión y el derecho a visitas. Los asuntos patrimoniales se resolvieron según nuestro acuerdo. Cuando el mazo del juez sonó, poniendo fin a la sesión, no lloré, él tampoco. Solo sentí como si una puerta muy grande se hubiera cerrado detrás de nosotros. Al salir del juzgado, empezó a llover. Las primeras gotas de la temporada caían rápidamente. Me resguardé bajo el alero, esperando un taxi. De repente, un paraguas apareció sobre mi cabeza. Me giré. Era él. Sonrió levemente. Dejad que os acompañe al coche. No me negué, no por nostalgia, sino porque todavía compartíamos un hijo que merecía crecer con la civilidad de sus 2 padres. Mi hijo me cogió la mano con una mano, y con la otra, la de su padre. Sonreía feliz. Papá, el fin de semana me llevas a jugar al fútbol, ¿vale? Él sonrió. Claro, te lo prometo. El niño se giró hacia mí. Mamá, ¿vienes? Le acaricié la cabeza. Ese día mamá tiene cosas que hacer. Ve tú con papá, ¿sí? Vale. Miré a padre e hijo, y sin darme cuenta, sonreí. Quizás esto era lo mejor para él. No crecer en un hogar lleno de discusiones, sino tener un padre y una madre, cada uno en su casa, pero ambos queriéndolo con toda su responsabilidad. 3 meses después, mi vida empezó a encontrar un nuevo ritmo. Me mudé a un piso más pequeño pero acogedor. Mi hijo se acostumbró a pasar los fines de semana con su padre. Lo que me sorprendió fue que mi exmarido nunca llegó tarde a recogerlo, nunca olvidó un pago de la pensión, ni me molestó con ninguna excusa. Se centró en su trabajo. Oí que, después de vender sus acciones, se quedó en la empresa como empleado para ayudar al señor Vicente y a Clara a reestructurarla, mientras cooperaba plenamente con las consecuencias legales de la falsificación, aceptando toda la responsabilidad. Porque, como él dijo, hay errores que no se pueden borrar, pero uno puede elegir cómo responsabilizarse de ellos. Una tarde de otoño, llevé un ramo de crisantemos blancos al cementerio para visitar a mi padre. Me senté frente a su tumba durante mucho tiempo. El viento soplaba suavemente entre los pinos. El silencio era absoluto. Dejé las flores y sonreí. Papá, he venido a verte. Ya estoy bien, ya no lloro todas las noches. Tampoco culpo a nadie. He entendido que perdonar no es olvidar lo que pasó, sino permitirse a uno mismo seguir adelante. Acaricié su foto. Si estuvieras vivo, seguro que me regañarías por haber llorado tanto, pero no te preocupes, tu hija vivirá una buena vida. Justo en ese momento, oí unos pasos familiares detrás de mí. Me giré. Era mi exmarido. Estaba a unos metros, también con un ramo de crisantemos blancos. Quizás no sabía que yo estaría aquí, como yo no sabía que él vendría. Se inclinó respetuosamente ante la tumba de mi padre. Suegro, he venido a pedirle perdón. Sé que esta disculpa llega demasiado tarde, pero aún así quiero decirla. No estuve al lado de Teresa el día que más me necesitó. Llevaré ese remordimiento conmigo toda la vida. Dicho esto, dejó las flores en silencio y se dio la vuelta para irse. Sin mirarme, sin intentar hablar, sin pedir otra oportunidad. Solo dejando su arrepentimiento ante alguien que ya no podía oírlo.
Seguí con la mirada a su espalda mientras desaparecía entre los árboles y suspiré profundamente. Hay personas destinadas a caminar juntas hasta el final. Y hay otras que solo nos acompañan un tramo del camino para enseñarnos lecciones que ninguna escuela podría enseñar. Antes pensaba que la felicidad era mantener un matrimonio a toda costa. Después de todo, he aprendido que la verdadera felicidad es amarse a uno mismo, valorar a quienes están a tu lado en los momentos más difíciles y tener el coraje de marcharse cuando la confianza ya no es suficiente para sostener una relación. Sonreí mirando el cielo azul claro después de la lluvia, donde los últimos rayos de sol se filtraban entre las nubes, tan cálidos como la mirada de mi padre. Cogí la mano de mi hijo y caminé hacia adelante. Porque creo que al final de este camino todavía habrá muchos desafíos, muchas alegrías y nuevas oportunidades esperándome. Y el pasado, ya sea bueno o malo, al final solo debe convertirse en un recuerdo que me recuerde que una vez fui débil, que una vez sufrí y que una vez tuve el coraje de empezar de nuevo. Y así, cuando las páginas de esta historia se cierran, cuando cada personaje ha elegido su propio camino, quizás lo que queda no es la sentencia de un tribunal, ni un divorcio, ni la cuestión de quién tuvo razón o quién se equivocó entre dos personas que una vez se amaron profundamente. Lo que queda son esos silencios que nos hacen preguntarnos: si un día nos encontráramos ante las mismas decisiones, ¿actuaríamos de manera diferente? ¿O repetiríamos los mismos errores que tantos cometen sin darse cuenta en la vida cotidiana? Algunos dirán que esta es la historia de una familia rota, pero si solo lo vemos así, nos perdemos el mensaje más importante que la vida nos quiere transmitir. Porque a veces un hogar no se rompe el día que se firma el divorcio, sino que empieza a agrietarse mucho antes. Desde esas veces en que pensamos que una palabra de consuelo es opcional. Desde esas comidas que carecen de escucha. Desde esas llamadas que se cuelgan deprisa porque ya hablaremos mañana. Desde esas promesas que se posponen una y otra vez, hasta que, cuando queremos cumplirlas, la persona que esperaba ya no tiene paciencia. Y la que necesitaba amor ha aprendido a callar. La vida no teme a los días de pobreza, ni es tan terrible empezar de cero. El dinero se puede recuperar, una carrera se puede reconstruir, incluso el fracaso puede convertirse en una lección para madurar. Lo que más lamentamos suelen ser las cosas más sencillas, las más pequeñas, aquellas que, una vez perdidas, no se pueden recuperar. Una cena con nuestros padres, una mano que sostener en el momento de mayor necesidad, un ya he vuelto a casa cuando el pelo de quienes nos dieron la vida aún no es blanco, o simplemente la presencia en el momento exacto en que la persona que amamos se siente más sola. Hay un dicho muy simple que dice que recorremos el mundo buscando la felicidad, pero olvidamos que a menudo está sentada en silencio en nuestra propia casa. Nos afanamos en el trabajo, en el éxito, en grandes metas, pensando que con más dinero la familia será más feliz. Pero un día, de repente, miramos atrás y nos damos cuenta de que nuestros seres queridos no necesitaban que fuéramos tan ricos. Lo que anhelaban era una comida con todos presentes, una llamada para saber cómo están cuando cambia el tiempo, un abrazo en los momentos de cansancio y un sincero estoy aquí para ti. O, más simple aún, hijo, ya estoy en casa. La piedad filial nunca se ha medido por ramos de flores caros o banquetes lujosos, sino por el tiempo que dedicamos a nuestros padres mientras están sanos. No esperemos a estar frente a una fotografía para llorar por todo lo que no dijimos. No esperemos a tener un certificado de defunción en la mano para darnos cuenta de que no deberíamos haber ignorado esa llamada de ayer. Y no pensemos que nuestros padres estarán siempre ahí, esperando a que cumplamos todos nuestros proyectos, porque el tiempo de cada persona es limitado, solo que solemos olvidarlo cuando nuestros seres queridos todavía nos sonríen. En esta historia, el padre que se fue no se llevó dinero, ni la casa, ni sus ahorros. Lo que dejó fue un amor incondicional por su hija. Y eso es lo que muchos padres y madres hacen en silencio cada día. Se privan de comer bien para que sus hijos estudien. Pasan noches en vela cuando sus hijos tienen fiebre. Sacrifican su juventud, su salud, sus mejores años, solo para que sus hijos tengan un futuro mejor que el suyo. Y a cambio, a veces solo necesitan una llamada de unos minutos, una cena el fin de semana o un simple ¿cómo estáis hoy? Si esta historia nos hace reflexionar sobre el matrimonio, quizás la mayor lección no es quién gana más dinero o quién se sacrifica más, sino si dos personas todavía se consideran compañeros de viaje.
Una familia no puede durar si solo uno toma las decisiones y el otro es siempre el último en enterarse. Amar no es cargar con todas las dificultades a solas para que el otro no se preocupe. Porque ocultar la verdad a veces no es proteger, sino crear la mayor distancia entre dos corazones. Muchos creen erróneamente que una mentira con buena intención será perdonada, pero la confianza es como un cristal transparente. Una vez que aparece una grieta, por mucho que se intente pegar, la luz que lo atraviesa nunca volverá a ser la misma. Por eso, la sinceridad siempre es más valiosa que una mentira disfrazada de buenas intenciones. Afrontar juntos las dificultades puede doler, pero al menos siguen de la mano. Cuando uno decide en secreto por los demás, el otro no solo pierde el derecho a elegir, sino también la sensación de ser respetado. Sin embargo, lo más hermoso del final de esta historia no es la separación, sino cómo cada persona aprende a responsabilizarse de sus actos. Algunos eligen pedir perdón, otros eligen perdonar, algunos aceptan las consecuencias y otros tienen el valor de seguir adelante sin rencor. Ese es el verdadero significado de la madurez. Madurar no es no cometer errores, sino mirarlos de frente, sin culpar a las circunstancias, sin huir de las consecuencias y sin hacer que otros carguen con nuestra responsabilidad. Quizás después de escuchar esta historia, alguien querrá llamar a sus padres, alguien querrá volver a casa un poco antes para cenar en familia, alguien querrá disculparse con su pareja por su indiferencia. Si eso sucede, esta historia habrá cumplido su propósito. La vida no es tan larga como pensamos. Una cita se puede posponer, pero una persona quizás no. Una disculpa se puede dar mañana, pero quien la necesita quizás no espere hasta entonces. Por eso, mientras podamos amar, amemos con nuestra presencia. Mientras podamos ser buenos hijos, demostrémoslo con acciones. Mientras podamos cogernos de la mano, no dejemos que el orgullo, las prisas o los cálculos nos alejen de las personas más importantes. Porque, al final, el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por cuánto ha amado, a cuántas personas ha tratado con amabilidad y cuántos recuerdos cálidos ha dejado en los corazones de quienes se quedan. Deseo que todos ustedes puedan preservar su hogar con sinceridad, cuidar de sus padres con respeto, mantener a su pareja con comprensión y proteger su propio corazón con bondad, para que, por muchas tormentas que traiga la vida, al mirar atrás, podamos sonreír sabiendo que hemos vivido una vida no solo de éxito, sino también llena de afecto y sin avergonzarnos ante quienes nos amaron.